¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenida, bienvenido a Punto y Contrapunto. Esta noche vamos a hablar sobre el tema que más polémica ha causado a lo largo, por lo menos, de esta semana, y me refiero al tema del CONACYT, la política de investigación, ciencia y tecnología en la 4T, por la confrontación que parece haber entre su directora general, la directora del CONACYT y la comunidad científica, por el hecho también de que se suspendieron las cátedras CONACYT, se cambiaron los criterios de manera imprevista y esto causó el enojo de buena parte de la comunidad científica y académica, y también por la denuncia que hay contra 31 científicos e investigadores y órdenes de aprehensión incluso contra funcionarios de CONACYT por parte de la PGR. ¿Qué está pasando con la política de investigación y de la ciencia y los estímulos a la ciencia y la tecnología en México? ¿Hay o no un distanciamiento de la 4T con esta comunidad? Es el tema de esta noche, no te vayas y empieza la mesa de punto y contrapunto. Comenzamos con los temas de la noche. Las polémicas en torno al Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el CONACYT, durante la actual administración federal, iniciaron meses antes de que María Elena Álvarez Bulla asumiera el cargo en diciembre del 2018. 3 meses antes se hizo pública una carta donde pedía al CONACYT suspender convocatorias que podrían afectar y comprometer los recursos para 2019 y para años posteriores. Álvarez Bulla dijo entonces que su solicitud no implicaba suspender todas las convocatorias ni tampoco cancelar becas. En mayo del 2019, el presidente López Obrador instruyó a reducir el gasto operativo federal, personal académico de los centros públicos de investigación que integran el sistema de CONACYT denunciaron recortes que, según dijeron, pondrían en peligro proyectos y el desarrollo científico del país. En octubre del 2020, cuando el Congreso de la Unión aprobó eliminar 109 fideicomisos y fondos, 65 de ellos del CONACYT, así como 26 centros públicos de investigación, Álvarez Bulla dijo que estos fideicomisos tenían señalamientos por actos de corrupción y que su extinción no implicaba falta de recursos para la ciencia y la tecnología. En estos 3 años, además, ha habido diversas denuncias por recortes a los programas de becas CONACYT. Por ejemplo, estudiantes de posgrado, de maestrías y doctorados en el extranjero, a quienes no les han llegado los recursos de la beca, o universitarias que son madres solteras y que no han recibido el pago de la beca Madres Jefas de Familia. Hace unos meses, además, el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, se reformó para eliminar los apoyos económicos otorgados a las y a los académicos que trabajan en instituciones privadas, pero en julio un juez ordenó al CONACYT revertir esta medida. Primer tema para platicar esta noche, y hoy recibo con mucho gusto a Edgar Guerra. Él es cátedra CONACYT adscrito al CID, al Centro de Investigación y Docencias Económicas. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Genaro. Un gusto estar aquí en tu programa. Saludo a tu auditorio. Al contrario, gracias por estar aquí. También gracias por estar aquí a Saraí Miranda. Ella es investigadora cátedra CONACYT, también adscrita a Ecosur. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a ti. Saludo también a María Guadalupe Ortiz, profesora investigadora del programa de cátedras del CONACYT. ¿Cómo estás, María Guadalupe? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos para todos. Al contrario. Yo sé que lo que más les interesa a ustedes platicar es el tema, por supuesto, de lo que está afectando por el tema de las cátedras CONACYT, pero sí quisiera que empezáramos hablando un poco sobre una evaluación en este bloque de lo que ha sido el CONACYT con esta directora que, como bien decíamos al inicio de la nota, pues ha generado polémica prácticamente desde antes de llegar al cargo. Hay varias personas como Catalina Pérez Correa, la académica también del CIDE, del CIDE Aguascalientes, quien en su cuenta de Twitter pues menciona justo algunos de estos problemas, de este contexto que hay en torno a la política dirigida desde CONACYT, entre ellos la desaparición de estos fideicomisos que permitían administrar fondos de donatarios privados para estudiar ejecuciones extrajudiciales, corrupción, programas sociales, entre otras cosas. El tema también de que quieren meter a investigadores y investigadoras al régimen de servidores públicos federales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el arranque de este gobierno y, digamos, los cambios que de manera, sin avisar han lanzado desde CONACYT? Empiezo contigo, María Guadalupe, y después voy con Edgar. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias por la introducción a la problemática, que yo la percibo como un problema que ha tenido que ver mucho con la falta de comunicación y la falta de consideración de la comunidad académica.
y que obviamente esto vemos que afecta nuestro desempeño en muchos niveles, ¿no? Y en muchas dimensiones. Yo lo que puedo hablar más ampliamente es sobre cómo nos ha afectado a los catedráticos y catedráticas que en este momento, no sé si creo que ya no nos llamamos así, creo que algunos colegas ni siquiera están enterados que ya cambió el nombre del programa. Y me gustaría centrarme un poquito en esto, dando un panorama general de cómo, a pesar de que se ha hablado de que el neoliberalismo ya no está operando en las políticas de nuestro país, observamos que en la práctica sí existen estos criterios todavía que podemos considerar neoliberales y que van permeando todos los procesos de diferentes organismos, que en este caso estamos hablando del CONACYT, pero que pudiéramos pensar que es algo general. El número uno, vemos que para el caso por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores, los nuevos criterios siguen aplicando criterios de productividad y que además tampoco hubo como realmente una consulta y tampoco quedó muy claro si se iban a aplicar estos nuevos criterios para las convocatorias recientes, porque como cambiaron, entonces muchos colegas no están en condiciones de cumplir esos nuevos criterios y por tanto podríamos presumir que muchos pudieran perder el estímulo. En cuanto a cátedras, yo lo que veo es que los nuevos lineamientos, que también fueron elaborados de una manera unilateral, en vez de favorecer los derechos laborales, que es algo por lo que nosotros estamos peleando, no queremos pelear, pero necesitamos hacerlo, estos nuevos lineamientos más bien endurecen nuestras condiciones, vulneran aún más nuestros derechos y sigue permeando toda esta lógica neoliberal, puesto que los esquemas, por ejemplo, de evaluación, que nos evalúan también en términos de productividad, casi como si fuéramos máquinas de producir artículos, siguen existiendo. Añadieron también un nuevo criterio que a mí me parece súper fuerte, que ya no solamente tenemos que permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores, sino que tenemos que subir al nivel 2 en 10 años, lo cual es una cuestión pues difícil, ¿no? Muchos colegas nunca llegan al nivel 2 en toda su carrera. Y bueno, finalmente que se ratifica el esquema de estar supeditados a evaluaciones que tienen un carácter punitivo, que si estas evaluaciones salen con una opinión negativa por parte de nuestros enlaces institucionales, que es una figura que existe en el programa, pues es motivo de rescisión del contrato. Entonces, para mí el panorama que veo pues es un enrarecimiento, por decirlo de alguna manera, de todo el ambiente por todas estas acciones que tú ya mencionaste por parte de la directora del CONACYT y que, insisto, o sea, tiene mucho que ver con no considerar a la comunidad académica en la toma de decisiones. A ver, ¿coincides con esta lectura, Edgar? María Guadalupe usa palabras o adjetivos como neoliberal, ¿no? Cuando supuestamente este gobierno pues lleva hablando, por lo menos el presidente López Obrador, todas las mañanas, pues siempre dedica algunos minutos, a veces hasta una hora, para hablar en contra de las políticas neoliberales, ¿no? Es una política neoliberal, es una visión neoliberal la que están aplicando desde CONACYT ahorita. ¿Qué está ocurriendo? Sí parecería, y ¿a poco no era así antes también, digamos? Pero parece, por lo menos desde fuera se ve como si hubiera una confrontación directa por parte de la titular de CONACYT con la comunidad de académicas, de académicos, de investigadoras, de investigadores y demás, con todos estos puntos que, digamos, son el contexto del tema del que quisiera que habláramos en el segundo bloque, que es justo de las cátedras de CONACYT, ¿no? Pero en general, la política hoy, en estos 3 años que llevamos de la 4T con Álvarez Bulla al frente de CONACYT, ¿cómo la valorarías? El resumen, el recuento que hiciste de los cambios que se han impulsado, o incluso de las pifias, también diría yo, que han impulsado en este gobierno desde el inicio de esta administración. En efecto, yo coincido un poco con lo que dice Guadalupe. Hay que ver esto de una manera más amplia, en términos más estructurales. Hay que entender un poco la manera, el horizonte político ideológico desde el cual se están haciendo estos cambios en esta administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Me parece que una cuarta transformación, como se anunció al inicio de este gobierno, una transformación que socave los cimientos institucionales que venían del régimen anterior, como se ha propuesto este gobierno, era un proyecto sin duda alguna muy ambicioso. Era un proyecto que se había fijado metas sumamente amplias, incluso yo diría, me atrevería a decir, no realizables en este sexenio. Y en ese sentido, al plantearse objetivos tan grandes, por un lado, y por otro lado, al hacerlo sin el concierto, como bien decía la compañera Guadalupe, sin la comunicación adecuada con los académicos y las académicas, y yo diría incluso también, y además sin la experiencia suficiente, pues empezamos a ver un gobierno que sí empieza a tener insuficiencias, que empieza a tener errores, como lo que tú muy bien has señalado, nombramientos de funcionarios que fueron polémicos, presupuestos que con una reducción significativa para el desarrollo científico, el desencuentro con el foro consultivo, el asunto con el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está pasando desde mi punto de vista en el fondo? En el fondo es que al no haber esta comunicación y esta planeación en concierto con toda la comunidad científica, pues comienzan a cometerse este tipo de errores. Y creo que un elemento también muy importante a considerar es la concepción que hay detrás del cambio político e institucional. Me parece que eso es un grave problema en este gobierno. Se parte del principio de que todo el diseño institucional anterior, todos los funcionarios y funcionarias del sexenio anterior deben de ser, o por un lado, expulsados del gobierno, o por otro lado, completamente reformados. Y en este sentido, no se ha visto desde este gobierno, me parece, que hay instituciones que funcionan o que son perfectibles en todo caso, pero que eso no significa en modo alguno que se tendrían que desmantelar o que se tendrían que reconstruir o reconstituir desde sus cimientos. En ese sentido también me parece que, bueno, una parte de los tropiezos que ha dado esta administración es justamente partir de estos principios de que una transformación necesita forzosamente un rediseño institucional. Entonces son varios elementos que están detrás para ir un poco entendiendo por qué hoy en día, a 3 años del inicio de esta administración, sí, la política científica se encuentra en esta coyuntura de franca confrontación con una gran parte de la comunidad académica. Y eso a mí me parece una ironía, porque justamente la comunidad académica se precia de ser una comunidad que está dispuesta al diálogo racional y a la conciliación y al diseño de políticas públicas basadas en evidencia y basadas en la experiencia institucional. Algo que no estamos viendo en este gobierno. Saraí, ¿coincides con esta lectura? ¿Se lo esperaban ustedes como comunidad científica de investigadoras e investigadores que pasaría esto, digamos, con este gobierno, o esperaban otra cosa? Pues mira, nosotros estamos un poco sorprendidos, sí, porque pues una realidad es que el programa en que nosotros estamos insertos fue creado en un gobierno y con unas normas muy neoliberales, ¿no? Hablando de estos términos. Y entonces cuando llega la nueva administración y empieza a hablar de humanismo y de ciencia humanista, pues nosotros pensamos que las reglas tan injustas, tan discriminatorias a las que estamos sujetos iban a cambiar. Y resulta que lo que hemos encontrado es un cierre al diálogo, unos cambios sin avisar, de manera unilateral, un aumento de 600% de los despidos de los colegas catedráticos, que es un montón, pero además con ciertas particularidades. Por ejemplo, despedidas mujeres embarazadas o mujeres que tienen bebés y que hacen, además de trabajo científico, trabajo de cuidados. Y es justamente a quienes más le ha pegado las políticas neoliberales en todos los sectores, pero muchísimo más en ciencia y tecnología, porque para hacer ciencia y tecnología se requiere tiempo y se requieren empleos estables para realizar investigaciones y generar conocimiento de largo aliento. Entonces, muchos de nosotros pues estábamos esperanzados en que cambiaran las cosas con esta administración de CONACYT, que el modelo neoliberal en el que nos insertamos, porque es un modelo muy pensado para hacer investigación cortoplacista desde el origen y para
la lectura que nosotros hacemos es un poco para mantener el statu quo de la comunidad científica como estaban acostumbrados. Mira, nosotros lo que hablaba Lupita es que tenemos un enlace institucional y ese enlace institucional ha sido muchas veces, es un sujeto político en este modelo y ha sido muchas veces quien ha decidido si el colega catedrático o la catedrática siguen en el programa. Y eso tiene que ver porque se diseñó así desde el inicio y hay un término que se llama patrimonialismo, en el que los servidores públicos confunden los bienes públicos con los bienes personales, ¿no? O lo hacen suyo. Entonces, estos sujetos políticos que son llamados como los enlaces institucionales muchas veces se hacen dueños de los proyectos, de los datos, de los productos que salen como los artículos, las bases de datos. Incluso han dicho que somos sus catedráticos. Y en ese sentido nosotros pensábamos que cambiaría la situación y que cambiarían las reglas y pues nos dimos cuenta que más bien estaban aumentando los despidos y con unas formas bastante violentas. Algunos colegas se han enterado de que los despiden solo porque les dejan de pagar o porque les han cancelado sus cuentas de correo institucional. Esas formas son, además de que están en contra de la ley, pues son muy violentas y no nos queda otra más que armar un sindicato, porque vimos que ante este modelo de profundización del neoliberalismo, lo que quedaba eran acciones colectivas, ¿no? Eso no sé si responde tu pregunta. Sí. Si quieres, en un ratito hablamos de la conformación del sindicato. Regresamos justo con ese tema después de la pausa porque ya se nos fue el tiempo de este bloque. El tiempo en tele ya saben que ustedes vuela. Déjenme hacer una pausa. Regresamos justo después de la pausa para hablar del tema 2, el tema de la campaña Busco Trabajo, que es la que utilizaron varias y varios académicos y científicas para conservar mi trabajo. La comunidad científica se inconformó con el cambio de criterios en los criterios de evaluación del programa de cátedras CONACYT. Volvemos con este tema punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto con el lema #Busco Trabajo para conservar mi trabajo. La comunidad de científicos, científicas e investigadores que participan en el programa Cátedras CONACYT inició una protesta por el cambio realizado por el CONACYT en los criterios de evaluación de su desempeño. CONACYT ha señalado que estos cambios son para facilitar la inserción de la comunidad científica en el mercado laboral y las discusiones sobre el asunto no paran. ¿Pueden o deben incorporarse al mercado laboral personas investigadoras de asuntos científicos y sociales? ¿Cómo deberían hacerlo si al mismo tiempo deben concentrarse en el desarrollo de sus proyectos y la generación de conocimiento? Veamos el contexto. La semana pasada, investigadoras e investigadores participantes en el programa Cátedras CONACYT protestaron en redes sociales contra las modificaciones a los criterios con los que son evaluados. En julio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, modificó el Estatuto de Personal Académico para establecer que las personas adscritas a las cátedras CONACYT deberán conseguir un empleo remunerado en la institución donde realizan su proyecto de investigación o en cualquier otra. Su permanencia en el programa está condicionada a una evaluación satisfactoria en este rubro. El programa Cátedras CONACYT nació en 2014 para fomentar la investigación científica, creando plazas académicas en instituciones federales y estatales del sector público para desarrollar proyectos de investigación con 10 años de vigencia. CONACYT argumenta que el programa ha sido objeto de un análisis debido a su viabilidad económica. Quienes participan deben incorporarse al Sistema Nacional de Investigadores a más tardar al tercer año de haber ingresado. De acuerdo con el nivel alcanzado, el Sistema Nacional de Investigadores entrega entre 8,000 y 38,000 pesos mensuales. Las instituciones con más participantes son la UNAM con 122, el Instituto Politécnico Nacional con 68 y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con 40. Punto y contrapunto.
Bueno, segundo tema, y este es justo el que más revuelo ha causado, por lo menos hasta antes de que supiéramos también de otro tema aparte de esta acusación por parte de la Fiscalía contra 31 científicos y científicas, pero concentrémonos en este bloque, Edgar, sobre el tema de las cátedras CONACYT. Y para ello primero te quisiera preguntar, que le pusieras un poco de contexto a la gente, ¿qué son las cátedras CONACYT? ¿Cómo llega alguien, un académico, una académica, a ser parte de este sistema? ¿Y qué es lo que, ya lo explicaba un poco la nota, pero si hay algo que hayas escuchado que quedó, digamos, sin aclarar, que por favor también lo toques? ¿Qué son estas cátedras? ¿Cómo se llega a ellas? ¿Y cuál es el meollo para ti de todo este asunto? Claro, mira, el programa Cátedras CONACYT nace por ahí de 2014 y tiene como objetivo último resolver un problema estructural del sistema científico nacional, que es la falta de plazas para realizar investigación académica en México. Eso no es un tema actual, es un tema que tiene décadas ocurriendo en nuestro país y se han encontrado paliativos, pero no hay plazas suficientes. Y además hay que decirlo, en nuestro país, a partir del año 2000 para 2014, cuando se crea el programa Cátedras, muchos y muchos estudiantes de las universidades públicas de nuestro país comenzaron a estudiar maestrías, comenzaron a estudiar doctorados en México y en el extranjero. Muchísimos, me atrevería a decir casi la mayoría de ellos y de ellas, financiados sus maestrías y sus doctorados por el mismo CONACYT, y se fueron a estudiar. Cuando regresa ese contingente de estudiantes, ya con sus doctorados, pues no encuentran plazas para realizar sus actividades de docencia, de investigación, de vinculación en las instituciones mexicanas. Y entonces se crea el programa Cátedras CONACYT en la administración anterior. Este programa busca talentos y hay todo un proceso para ingresar a Cátedras CONACYT, un proceso en el que concursas por una plaza, pero además no lo haces por concursar, sino que te vinculas con un programa de investigación específico. Voy a hablar de mi caso, si me permites. En mi caso era el programa de política de drogas del CIDE. Hay una plaza de investigación para realizar ciencia en el ámbito de la política de drogas de nuestro país y se abre un concurso a través del programa Cátedras. Y entonces varios y varias académicas y académicos ingresamos y concursamos por la plaza. Yo tuve la fortuna de ingresar junto con otras y otros colegas de excelencia académica. Y entonces empieza a resolverse de alguna manera u otra este problema de falta de plazas para investigar en nuestro país. Y comienza el programa Cátedras en 2014, comienza en 2016, 2018 empieza a haber muchísima movilidad de estudiantes. Las colegas, por ejemplo, se encuentran en Chiapas, en fin, en muchos lados del país, en Tijuana, en Baja California, en Sinaloa, en todos los lugares donde se haga investigación, ya sea en universidades o en centros públicos de investigación, hay una cátedra o un contingente de catedráticos con eso. Como muy bien decía en la introducción, a nosotros se nos evalúa anualmente, no solamente por el CONACYT, sino por las instituciones receptoras, en mi caso el CIDE. Se nos evalúa en varios rubros para saber si nuestra productividad es de la excelencia que requiere el programa, la institución receptora en la que estamos y además el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, estamos sujetos a 3 evaluaciones. En esta administración comenzó toda una serie de cambios institucionales con el objetivo, así se nos ha dicho, de mejorar el programa. Sin embargo, y como ya lo dijimos en el primer bloque, esto no se ha hecho de la mejor manera. Hay falta de comunicación, sí, hay modificación de reglamentos sin que nosotros lo sepamos, etc. El punto al que llegamos y que motivó esta protesta, y ya termino, es en este año, en junio, nos modificaron las reglas del juego, nos cambiaron los criterios para evaluar y se incorporó un criterio que más o menos a la letra dice, si quieres pasar tu evaluación anual, debes de demostrar que estás buscando trabajo o inserción laboral en tu institución en la que estás desempeñando tus actividades académicas o en cualquier otra. Por eso el hashtag busco trabajo. Para mantener mi trabajo, busco trabajo, lo cual, pues, evidentemente es un sinsentido. De acuerdo. A ver, Edgar ya nos pone en contexto mucho más amplio, digamos, cuál es el problema, digamos, con estos cambios de criterios. Araí, tú mencionabas en el bloque anterior el tema del sindicato y justo en la cuenta en Twitter, hay una cuenta que les invito también a quien nos está viendo a seguir, es la cuenta Sin Cátedras, @S
de Simón, Cátedras, y ahí está básicamente mucha la información que están poniendo varias personas de la comunidad científica y académica del país, en donde están denunciando este tipo de pruebas. Pero tú querías hablar justo de ese tema, de cómo nace este sindicato. Yo acabo de entrar a la página web de sincatedrasconacit.com, y ahí básicamente lo que es una invitación a que se afilien. Derechos laborales para una ciencia con pertinencia social, es lo que dice como lema, Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras CONACYT. Cuéntanos. Mira, la salida del sindicato viene desde 2017, porque justo desde 2017, antes de que cambiara la administración, nosotros ya observábamos muchísimas, pues, irregularidades, ¿no? Ya veíamos muchísimos atropellos a nuestros derechos laborales y empezamos a juntarnos porque, como te repito, nos dimos cuenta que de manera individual no íbamos a resolver nada, esto tenía que ser colectivo. Entonces armamos un sindicato y obtuvimos un registro legal frente a la Secretaría del Trabajo. Nosotros le hicimos llegar diversas invitaciones a sentarse al diálogo a nuestro patrón directo, que es CONACYT, pero lo único que vimos fue puertas cerradas, ¿no? Y después tuvimos con unas reuniones el 30 de junio con la Secretaría del Trabajo y con la parte de los abogados de nuestro eh, empleador, y nosotros llevamos una propuesta de un contrato colectivo de trabajo. Ellos se negaron rotundamente a hacerlo, malinterpretaron la información, armaron un foro en el que decían que nosotros pedíamos ganar mucho más dinero que el presidente. Eso era una lectura, pues nos atrevemos a decir que fue una lectura con dolo y una interpretación con dolo que quisieron distribuir con la comunidad científica. Y bueno, ellos nos dijeron, lo único que nos prometieron es que nos iban a tomar en cuenta al Sintra Cátedras para la realización de los nuevos lineamientos y del nuevo EPA, que son los estatutos de personal académico, donde vienen todas las reglas y la normativa por la que nos regimos. Y cuando llegamos a las mesas de trabajo, resulta que nos dijeron que esas mesas ya eran infructuosas porque ya estaban aprobados los lineamientos y el nuevo EPA, y ya estaban incluso publicados en el portal oficial, ¿no? Y entonces estos nuevos lineamientos son mucho más punitivos que los anteriores. Nos están diciendo que una regla para conservar nuestro trabajo, por más irrisorio que parezca, es buscar otro trabajo. Y parece como muy irrisorio, pero en el fondo la lectura que nosotros hacemos pareciera como que absurdo, ¿no? Pero en el fondo la lectura que hacemos es que no nos quieren dar trabajo y que en determinado momento en que quieran desmantelar el programa o que nos quieran despedir o nos quieran cancelar el contrato, nos van a decir, yo te dije que buscaras trabajo, ¿no? Y esos lineamientos aceptaste. Entonces, es como un proceso bastante complejo. Otros cambios son, pues que nuestro contrato laboral sigue estando muy, muy amarrado al Sistema Nacional de Investigadores. Si nosotros salimos del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, perdemos nuestro trabajo, lo cual, además de que está contra la ley federal del trabajo, es además muy discriminatorio porque somos los únicos sujetos en la academia y en la ciencia de los trabajadores que hacemos ciencia y tecnología, que estamos sujetos a esa regla tan punitiva, ¿no? No solo son las evaluaciones de la institución receptora y de estos sujetos políticos de los que te hablaba, sino además estar insertos en el Sistema Nacional de Investigadores. Y se nos hace pues muy contradictorio el discurso, porque la directora ha dicho que quiere mejorar el Sistema Nacional de Investigadores para que entren más mujeres, porque hay una inequidad de género, porque estos requerimientos de tan alta productividad afectan más a las mujeres. Pues efectivamente, en esta administración han despedido más a colegas que no pudieron sostenerse en el Sistema Nacional de Investigadores, perdón, pues porque hacen trabajo de cuidados, porque tienen hijos y porque así así está diseñado el modelo de productividad, ¿no? Y bueno, pues con el Sintra Cátedras lamentamos mucho que se cierre el diálogo, porque nosotros con muy buena intención, de verdad, que quisimos hacer incorporar nuestras observaciones y que fueran los lineamientos y los estatutos de manera bilateral, pero hasta ahora no se ha logrado.
De acuerdo. Ya mencionabas, María Guadalupe, algunos de estos puntos precisamente en el bloque anterior. Y a ver, simplemente por jugar al abogado del diablo, porque evidentemente pues yo estoy con ustedes, pero eh, bajo el argumento este de que lo que quieren es ayudarles para entrar al mercado laboral, para que puedan conseguir mejores oportunidades, que quieren actualizar, digamos, todos estos esquemas, que les van a respetar supuestamente la libertad de expresión a pesar de que los quieran cambiar a esta nueva modalidad de contratación, digamos, como si fueran servidores y servidoras públicas. ¿No confiarían ustedes, digamos, que llegan y les dicen así, oigan, no, es para ayudarles? Evidentemente yo sé que no, pero un poco, digamos, para tener el contrapunto, porque normalmente este programa es punto y contrapunto, aunque los viernes es más puntos que contrapuntos, me gusta justo poner temas en la discusión, ¿no? Pero un poco para preguntarte, ¿no? Si tuvieras enfrente a la directora del CONACYT y que te dijera, oye, no, les vamos a garantizar que todos por su bien, digamos, ¿qué le dirías? Que no la entiendo. No, justamente lo que estaban comentando mis compañeros, nos desconcierta mucho la actitud y sobre todo este discurso de decir que van a mejorar las reglas para nosotros, que se van a respetar nuestros derechos, que se van a cambiar los lineamientos justamente para respetar nuestros derechos y después vemos los documentos y es, o sea, en serio, después de que nos dijo que iba a hacer para respetar nuestros derechos, nos ponen requisitos mucho más altos, ¿no? Yo creo que hay una sensación como, pues de que no, de que este programa no es muy bien visto por esta administración. Yo soy de la primera generación del programa de cátedras y creo que bueno, al inicio del programa vimos que había muchas cuestiones que no estaban bien definidas, se cometieron muchos atropellos justamente porque el programa no había definido muchas de las cuestiones de la operación del programa eh, y esperábamos que ya con la experiencia pasada justamente se tomara esta experiencia para disminuir esos atropellos y esas violaciones a nuestros derechos, pero vemos que va en sentido contrario. Pues desde el hecho de que al inicio se nos mencionó, se nos enunció como colgados de la nómina, ya es como que nos pone en alerta de que no somos muy bien vistos. Ahora, hay un tema que a mí me parece que es súper importante tratar porque, bueno, y darlo a conocer al público en general y a los colegas que de pronto no entienden bien cómo es la dinámica de nuestro programa. Eh, Esta figura del enlace institucional que se le llama, que es la persona encargada de dar el seguimiento al programa, al proyecto en el que nos insertamos nosotros como catedráticos, estas personas son las que emiten una opinión institucional, se le llama, cada año que somos evaluados. Nosotros hacemos nuestro reporte de actividades, lo subimos a un sistema y el enlace hace una opinión institucional. Resulta que muchas veces estas opiniones institucionales están basadas más en criterios subjetivos, que es si la persona me cae bien, si la persona, por ejemplo, hay muchos colegas que sus enlaces les piden que los pongan, por ejemplo, como autores en artículos donde no contribuyeron nada, les exigen que sigan líneas de investigación que son de la expertise del enlace y no del catedrático o ex catedrático. Y vamos, es una relación de poder bastante, pues que nos pone a nosotros una vulnerabilidad increíble porque justamente de esa opinión institucional se deriva todo el proceso de la evaluación. Si la opinión institucional dice, pues el catedrático no cumplió por X razones, si es una evaluación no satisfactoria, se sigue un proceso en el que ya nos pone en cuestión, en la que ya amenaza nuestra continuidad en el programa. Y la verdad es que cada año estamos, como se dice en una expresión coloquial, pues con el Jesús en la boca, ¿no? Porque Claro. no sabemos si este año nos van a evaluar, el enlace va a decir satisfactoria, no satisfactoria o qué va a pasar. Entonces, esa es una. Y la otra es que nos exigen que seamos nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores después de 10 años. Yo ya voy a cumplir 10 años,
pero no nos tratan como investigadores independientes, porque justamente muchos enlaces se adjudican el derecho de opinar incluso sobre la calidad de nuestro trabajo cuando realmente tendríamos que tener una relación de pares. Muchas veces los enlaces ni siquiera son expertos en los temas en los que nosotros estamos trabajando y aún así se atreven a cuestionar la calidad del trabajo cuando no tienen la autoridad para hacerlo. Entonces es algo que a mí me preocupa mucho porque casi lo veo así como crónica de un despido anunciado, ¿no? Porque si no somos investigadores independientes, no podemos ni siquiera de pronto elegir qué es lo que vamos a trabajar y esto es una pérdida de tiempo y energía increíble porque todo el bagaje que tenemos muchas veces se va a la basura. Entonces, la percepción que tengo es que este programa lo quieren modificar a tal grado de que sea irreconocible, o sea, que ya no sea, de hecho ya no es Cátedras CONACYT. Y pues lo que le diría es, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de tirar a la basura todo lo que hemos hecho los catedráticos, que está demostrado con estadísticas claras, nuestra aportación a la ciencia y al país? Esa sería mi pregunta, o sea, ¿por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el propósito? Déjame hacer una pausa. Vamos a regresar después de la pausa al último bloque, que está dedicado al tema de la denuncia de la Fiscalía General de la República contra 31 personas que integran el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, pero quisiera también que hiciéramos una última ronda sobre este tema de las cátedras CONACYT para pensar un poco qué es lo que sigue en torno a este problema. Si van a haber o no estas... si en la página del sindicato se van a poder afiliar más personas y van a poder hacer una especie de contrato colectivo de trabajo, si van a encontrar la manera de poderse defender ante lo que parece ser una afrenta por parte del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología contra este grupo de personas que estaban en las cátedras CONACYT. Regresamos después de la pausa al último bloque de la noche, no te vayas. Estamos de vuelta para el último bloque de la noche. La Fiscalía General de la República no ha conseguido orden de aprehensión contra 31 personas que integran el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, denunciadas por el CONACYT de delincuencia organizada y otros delitos patrimoniales. Aunque el rector de la UNAM calificó la acusación como un despropósito, esta mañana el presidente López Obrador dijo que era un grupo predilecto del régimen anterior y pidió investigar y castigar si hay corrupción. Veamos el contexto. La Fiscalía General de la República buscará por tercera ocasión obtener una orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios administrativos e investigadores adscritos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico Asociación Civil. El miércoles pasado, un juez federal negó por segunda ocasión la orden al considerar que el financiamiento hecho al foro está autorizado por el Estatuto del CONACYT. El CONACYT acusa a las y los integrantes del foro de delitos patrimoniales en contra del erario público cometidos supuestamente durante la administración de Enrique Peña Nieto. Según la acusación, los 200,000 millones de pesos transferidos por el CONACYT al foro durante 4 años se destinaron a gastos que excedían el cumplimiento de sus funciones como telefonía celular, viáticos, seguridad privada, bocadillos y otros. La FGR dijo que volverá a solicitar la orden de aprehensión porque el estatuto fue emitido ad hoc y que el foro es una empresa privada creada, autorizada y fondeada por servidores públicos del CONACYT para después incorporarse a ella. El foro se creó en 2002 como órgano colegiado creado para apoyar y asesorar a la Junta de Gobierno y a la Dirección General de CONACYT. En 2019, el CONACYT señaló que duplicaba sus atribuciones y le pidió evitar posibles infracciones a la ley. En 2020, modificó sus estatutos y dejó de financiarlo. El foro interpuso entonces una demanda de amparo al considerar que la ley les aseguraba los recursos. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que en julio pasado determinó que no había materia para sostener la demanda y sobreseyó el caso. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema a discutir esta noche, pero me gustaría primero cerrar el bloque anterior, porque creo que todavía había varias cosas que decir, Edgar. Sobre todo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en esta disputa de quienes son las personas que están en las cátedras CONACYT, que ya les cambiaron el nombre, al parecer decía María Guadalupe, y con este problema que hay, digamos, ¿va a haber demandas? ¿Se van a afiliar en este contrato colectivo de trabajo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo lo ves?
Sí, gracias. Bueno, yo creo que lo más importante que sigue, que está como proyecto de parte de las dos catedráticos, es dejar muy claro en la opinión pública, y ahí en ese sentido agradecemos mucho este espacio, dejar muy claro en la opinión pública, desde mi punto de vista, tres cosas fundamentales. La primera, nosotros no estamos luchando por privilegios, sino por derechos, derechos laborales, que son lo mínimo necesario para poder continuar con nuestras actividades, que ya he dicho, de investigación, de docencia, de vinculación, de difusión del conocimiento científico. No buscamos privilegios, ni mantener privilegios, no los hemos tenido. De hecho, lo que buscamos es derechos, reconocimiento a nuestro trabajo. Segundo, tampoco estamos apelando a la confrontación. Hemos hecho, sí, manifestaciones de protesta, hemos hecho, sí, un proceso de organización, sobre todo muchas de las compañeras que están aquí son las que han venido trabajando en esta tarea desde tiempo atrás, pero a nosotros no es el objetivo confrontar, no es la confrontación, es la conciliación. Lo que buscamos es, como comunidad científica, como académicos y académicas, sentarnos a negociar, a conciliar, a platicar, a conversar racionalmente con base en los datos de productividad, en los datos sobre las violencias que sufren la mayoría de las veces las compañeras, etcétera, etcétera. Ese es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo tiene que ver con que lo nuestro no es una propuesta y una lucha sectorial, es gremial. Este no es un problema exclusivo de cátedras CONACYT, como había dicho hace rato. El problema es estructurar el sistema científico nacional. Tenemos, este es uno nada más de esos problemas, insuficiencia de plazas para hacer nuestra labor de investigación. Y cátedras es evidentemente la punta de un iceberg que ocurre no solamente en las universidades y en los centros públicos de investigación, sino en un montón de lugares donde tenemos gente con doctorados que realmente no está haciendo ni desempeñando funciones de investigación porque no existen estos espacios. Entonces, eso, con base en estas tres cosas que sí me gustaría dejar muy claras y visibilizar, lo que sigue, y creo que ahí también van a contribuir las compañeras, es mantener nuestro proceso de organización, ir afiliando a más y más catedráticas y catedráticos, visibilizar, continuar visibilizando nuestra problemática, seguir llamando a las autoridades a dialogar y resolver este problema, porque al final lo que queremos las compañeras, las colegas y los colegas es seguir investigando, seguir enseñando en las universidades, en los centros públicos de investigación, seguir acudiendo a, aunque ahora creo que es mal visto, seminarios, coloquios, seguir difundiendo el conocimiento científico. Eso es lo que queremos, pero para ello necesitamos certeza laboral y para tener certeza laboral necesitamos derechos y estos derechos van a venir con la demanda principal del sindicato, que es la firma de un contrato colectivo de trabajo. Claro, la firma de un contrato colectivo de trabajo entonces sería uno de los puntos, Saraí, más apremiantes, digamos, de lo que sigue. ¿Qué más ves en esta? Pues yo sí diría una confrontación, porque creo que no hay otra manera de verla, a menos de que podamos hablar de una conciliación, digamos, entre ambas partes. Fíjate que un poco cuando hablas de lo que se habló en el bloque de estos 31 académicos, sí existe una relación un poco con el programa de cátedras. La nueva administración nos ha estigmatizado y nos ha dicho que nosotros somos eh, el producto de un grupo de personajes y de grupos con intereses creados, ¿no? Eso es una visión muy adultocéntrica porque somos jóvenes investigadores y esa visión implica que nosotros no somos capaces de analizar nuestra realidad y proponer cambios sustantivos para mejorarla. Nosotros desde el Sintracátedras hemos hecho un análisis y estamos súper de acuerdo que si hubo irregularidades y que si hay personas que abusaron del erario público, pues que se investigue y que se haga lo propio, siempre bajo el Estado de Derecho y las normas y las leyes, pero sí que quería hacerte saber que nos sorprende mucho que sea esta visión tan adultocéntrica en la que no se crean que nosotros, porque vimos las irregularidades, tuvimos la capacidad de organizarnos y que somos hijos de un régimen anterior, ¿no? Eso es muy importante decirlo y como decía Edgar, el problema que tenemos en cátedras va más allá
de los 1.200 científicos jóvenes que estamos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Tiene que ver con un problema estructural que está latente en nuestro sistema de ciencia y tecnología, en donde no hay cátedra, donde no hay plazas y donde hay una comunidad científica muy heterogénea. Y cuando se hacen declaraciones tan contundentes y tan generalizadoras, a lo único que están dañando es al científico y al tecnólogo de a pie que todos los días está buscando y haciéndose bolas con los escasos recursos que hay para generar conocimiento y para mantenerse en su trabajo, ¿no? No es posible que con estas generalizaciones se estigmatice a todo el sector científico y tecnológico. No todos los científicos estamos en las cúpulas de poder o estuvimos en las cúpulas de poder, tuvimos un proceso distinto y eso debería de matizarse en el discurso, incluyéndonos a nosotros, los catedráticos CONACYT, porque somos tan capaces de realizar cambios a nuestra realidad como cualquier otro investigador. El hecho de que seamos jóvenes no significa que vamos a dejarnos manipular por un grupo u otro grupo, ¿no? Claro. Y finalmente, María Guadalupe, sobre este tema de CONACYT, ¿qué es lo que sigue un poco desde tu perspectiva? Sí, pues yo reiteraría la necesidad de la firma del contrato colectivo de trabajo, esto con la finalidad de que se logre darnos certeza al respeto de nuestros derechos, en primer lugar el derecho al trabajo, y sin esa firma yo no veo otra posibilidad, puesto que estaríamos en esta visión neoliberal, ¿no?, de la ciencia. Y me gustaría también decir que yo creo que lo que todos queremos, todos y todas, es que nos dejen trabajar. O sea, la mayoría de nosotros cuando estudiamos, cuando nos titulamos, hicimos un juramento en el que prometimos trabajar por el bien de la humanidad, de nuestro país, y es justamente lo que pretendemos, lo que queremos hacer. Esa sería, yo creo que la petición básica, que nos dejen trabajar y que nos dejen hacerlo desde un ambiente que nos permita justamente que, en vez de estar perdiendo energías en si me van a evaluar de tal forma, voy a perder mi trabajo, ¿no?, todos los años, pudiéramos esa creatividad, esa energía, más bien aprovecharla para una creatividad que nos permita también plantear estas soluciones hacia los problemas tan complejos que tenemos, no solamente en nuestro país. Estamos en medio de una crisis multidimensional que va a requerir de toda nuestra capacidad para enfrentarla. Entonces, eso yo diría que resume nuestra petición: contrato colectivo de trabajo y que nos dejen trabajar. Y ahora sí, antes de irnos, me gustaría una ronda rápida, una reflexión de ustedes sobre este tema de la Fiscalía contra 31 personas de este fondo, que digamos ha concentrado la atención, por lo menos desde el miércoles en adelante, ¿no? Ya a la Fiscalía, pues un juez le deshizo prácticamente esta denuncia, pero vuelven a meterla y prácticamente por tercera ocasión la Fiscalía busca pues meter a la cárcel, ¿no? Como si fuera crimen organizado este grupo de personas investigadoras. Una ronda solamente de opinión, porque yo sé evidentemente que ustedes no conocemos bien la carpeta de investigación, no sabemos realmente bien los detalles, pero como comunidad científica, como comunidad académica, ¿qué les dice esta persecución, este acoso por parte de la Fiscalía? Empiezo contigo, Edgar. Sí, bueno, dos cosas fundamentalmente. La primera es la respuesta de la comunidad académica nacional, una respuesta de enorme solidaridad, de respaldo. No se, como tú muy bien dices, las cuestiones legales se tienen que tramitar, gestionar por la vía legal. Pero creo que en el fondo lo que sí está molestando a la comunidad académica es el uso del lenguaje. Y el uso del lenguaje, nosotros lo sabemos muy bien, pues puede ser perverso incluso. Al momento en que se habla de los académicos, las académicas, de la ciencia neoliberal, pues está, me parece, haciendo un daño tremendo a la investigación científica en nuestro país y a este oficio que particularmente nosotros desempeñamos y que por eso es tan importante para nosotros, pero que socialmente también es muy importante, que es el de la generación de conocimiento. Me parece que en la medida en que sigamos hablando de manera tan general, de manera tan estigmatizante, ahora criminalizando la actividad científica en estos términos tan abstractos,
quienes perdemos son autoridades de gobierno, sociedad, académicos, académicas. Bien, rapidísimo, Saraí, también te preguntaría una reflexión sobre este tema. Sí, bueno, yo te diría lo mismo. La estigmatización y estas generalizaciones es no reconocer que somos un grupo muy heterogéneo, desde el investigador de a pie hasta los investigadores que han ido acumulando una serie de ventajas en todo este sistema. Anteriormente era muy fácil, era relativamente más fácil entrar a una plaza de investigación. Ahora todos estos doctores que tienen mucha experiencia y que tienen unas grandes trayectorias, no entraron por concursos a las plazas, muchos de estos doctores, y sin embargo, cuando hay una plaza, para alguien joven ponen estándares realmente casi insuficientes para sus propios perfiles que ellos tienen, y yo te diría que eso lo debe tomar en cuenta la sociedad y que este problema que está pasando tiene también tintes de poca solidaridad intergeneracional, y lo que le pasa a las cátedras tiene un poco que ver con haber quedado en medio de dos grupos de poder, uno que está detentando el poder y otro que lo detentó. Y bueno, no está bueno el estigma, porque al final los que pierden somos los investigadores de a pie. De acuerdo. Y finalmente, María Guadalupe, te pedía de verdad brevedad porque nos tenemos que ir. Sí. No, solo que estoy de acuerdo con la opinión que expresó Saraí en el sentido de que si hay responsabilidades porque algún funcionario público o alguna persona cometió algún mal manejo de los recursos, pues adelante, pero sí me parece que enrarece muchísimo todo el ambiente, el tipo de acusaciones, por ejemplo, esto del crimen organizado. Yo no estoy segura si el foro consultivo se puede considerar una empresa privada, en fin, tiene muchas aristas el tema, pero sí me parece que está contribuyendo a enrarecer muchísimo el ambiente que hay ya de por sí en esta relación del CONACYT con la comunidad académica. Sería todo. Bien, pues miren, citando así que uno de los clásicos, de los tristes clásicos de la 4T, a lo mejor no es falso que despilfarraran, pero se exagera al quererlos apresar. Y evidentemente el uso de la justicia no debe hacerse nunca así con fines políticos. Esperemos que esto llegue a buen término y que siga funcionando la cátedra CONACYT, que llegue a una buena conciliación, porque evidentemente necesitamos una política que se dedique básicamente a darle los incentivos, a darle la libertad, a darles la capacidad y las herramientas que necesitan las investigadoras y los investigadores y las académicas y académicos de este país. Gracias, Edgar, gracias, Saraí, gracias, María Guadalupe, por habernos acompañado esta noche. Te recordamos que seguimos en pandemia, pero de hecho vamos a hacer una pausa y antes de despedirnos de los panelistas del panelista y las panelistas, regresamos con la paparrucha. No te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. Un debate entre científicos ha puesto en la mesa la discusión sobre el vocabulario anatómico usado durante siglos para referirnos a los órganos sexuales. Todo empezó en el año 2019 cuando, tras una larga discusión, se descartó de la terminología anatómica el término nervio pudendo para definir el tejido responsable de la sensibilidad entre la vulva y la vagina. Sí, el responsable del placer. Según una publicación reciente de The New York Times, durante 500 años, la vulva, que incluye los labios internos y externos, el clítoris y el montículo púbico, fue llamado pudendum. Pudendum, que deriva del verbo latino pudere, significa avergonzarse. En el inicio de la práctica médica, por ahí del siglo I, pudendum se utilizaba para referirse a los genitales de hombres, mujeres y animales, pero con el paso de los años quedó solamente para referirse al de las mujeres. La palabra pene, en cambio, deriva de penis, que significa rabo o cola en latín, y escroto viene de scrotum, que significa bolsa de piel. Por ello, algunos expertas en el campo de la anatomía y la educación sexual buscan modificar estos términos. Por ejemplo, desde hace 10 años, la Asociación Sueca para la Educación Sexual propuso llamar corona sexual al himen, no porque sea el rey de los órganos sexuales, sino por su forma. Este cambio es considerado un paso importante para eliminar el prejuicio del que el himen tiene alguna relación con la virginidad. Hasta ahí el programa de esta noche. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Gracias, Edgar, gracias, Saraí, gracias, María Guadalupe. Te recordamos que seguimos en pandemia. Por lo pronto, sigue cuidándote, utiliza cubrebocas si vas a salir a la calle.
abre los espacios si no están bien ventilados y vacúnate en cuanto te toque tu primera o ya tu segunda dosis. Cuídate mucho, soy Genaro Lozano, gracias y buenas noches. Gracias.